El Señor bendiga, siga bendiciendo nuestras vidas, amados hermanos. Amén. Vamos a Génesis capítulo 25, versículo 19, por favor. Padre, te damos gracias por este día. Este es el día que hizo Jehová. En este día nos alegraremos y nos gozaremos y declararemos siempre tu victoria, Señor. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Habla mi vida y haznos entender los propósitos porque tú lo quieres de esta manera, Señor. Así dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El pueblo será más fuerte, él en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado de su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años, cuando ella los dio a luz. Tomen asiento, amados hermanos. El tema del día de hoy es el amor, la oración y el favoritismo, ¿no? Los designios del Señor, de nuestro Dios, Él lo va a hacer cumplir. Y para eso Dios se va a proveer de lo que Él necesita para que eso se haga realidad. Génesis es un libro muy real, ¿no?, de las cosas que acontecen muchas veces en el diario vivir. Pero si buscamos algunas aplicaciones a nuestra vida, pero también Génesis es el libro que nos va mostrando el plan de redención de nuestro Dios. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios planificó que el descendiente de Adán y Eva iban a ser aquel que iba a derrotar al enemigo de las almas, ¿no?, a Satanás. En los planes de Dios, Él siempre lo va a llevar adelante, pero también van a haber situaciones difíciles que se van a presentar, ¿no? Abraham ya era de edad, y Abraham tenía 140 años de edad. Isaac no se había casado, y como Dios es el que dirige, tuvo ese, más que deseo, él estaba claro en que Dios iba a cumplir su promesa, de que de la descendencia de Abraham se iban a levantar multitudes, ¿no? Ya estaba Abraham también claro de que Esaú no era, Ismael, no era el descendiente a través del cual Dios iba a cumplir su promesa, ya que ahí lamentablemente tanto Sarai como Abraham cometieron un pecado, ¿no?, de no esperar con paciencia lo que Dios, y con fe, lo que Dios había planificado, que le iba a dar un descendiente, aunque ella era estéril, y parece que también a Abraham era lo mismo, pero Dios había dicho que Él lo iba a hacer, ¿no? Muchas veces hay planes de Dios para nuestra familia, y Dios lo va a hacer, amado hermano, siempre y cuando nosotros perseveramos en sus caminos, ¿no? Y Él lo hace posible. Entonces ya Abraham era viejo y llamó a su siervo para que
él fuera a buscarle una esposa para Isaac. Lo que Abraham estaba claro, y bien claro, era de que no iba a ser ningún cananeo, ninguna cananea, ninguna hitita, ninguna de esos lugares. Ya el Señor le había mostrado lo que era Sodoma y Gomorra y cómo Él lo había desaparecido, ¿no? Prácticamente a Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, Abraham estuvo claro y bien claro, ¿no? De que él no iba a permitir que Isaac se casara con una persona que no estaba dentro de los planes de Dios. En este tiempo hay muchos hermanos de la fe, ¿no? Que tienen relaciones y aún se van a casar con personas que no son cristianos, ¿no? Sí o sí. Pero cuando uno está claro de lo que Dios nos da, no lo haremos, ¿no? Aparte de eso, los cananeos eran una generación muy perversa, ¿no? Muy mala. Entonces Dios sabía lo que Abraham puso en el corazón de Abraham, que no lo hiciera así, ¿no? Aún más, él le dijo, ni siquiera vas a llevar a Isaac a la tierra de mis parentelas. La persona que tú vas a traer tiene que ser de mi familia, no de mi descendiente, y tiene que venir a donde estaba Abraham. Abraham había aprendido la lección ya, ¿no? Porque cuando Dios lo dejó en la tierra prometida, en lo que le había dicho, cuando hubo hambre, ¿qué hizo Abraham? Se fue a Egipto, ¿no? Y de Egipto salió con un gran problema, ¿no? Con Agar, pues, ¿no? Ya después, con Agar tuvo un hijo, que es Ismael, y hasta el día de hoy la enemistad entre los descendientes de la libre y de la esclava se da, ¿no? Por eso que aún el apóstol Pablo lo toma, y esas son las grandes guerras que hay en el Medio Oriente, ¿no? Que en estos días estamos viendo, ¿no es cierto? Nosotros, como Israel ha tenido que enfrentarse para recuperar sus rehenes y todo lo demás. Todo eso partió de ahí, de esa decisión familiar de los esposos, ¿no? De decirle, no, cuando tú entres a Egipto, dile que tú eres mi hermana, no le digas que eres mi esposo, ¿no? Porque me pueden matar. Pero ya había pasado el tiempo y el siervo de Abraham era un hombre que había vivido mucho tiempo con él. Y él ya, en base al testimonio de Abraham, este hombre realmente hizo todo lo que Abraham le dijo que hiciera, pero lo más importante era que él oraba a Dios. Es decir, él oraba y le pedía, ¿no?, a Dios que las cosas que su amo le estaba mandando a hacer, él la quería hacer, pero bajo la dirección y el poder de Dios. Vamos a ver, ¿no? Si usted lo lee con detenimiento, son capítulos bien amplios. Si usted se toma el tiempo de leerlo, usted va a ver esa influencia poderosa de Dios a través de Abraham en una persona que no era prácticamente hebrea, no era de ahí. Entonces nosotros, los matrimonios, las familias que viven en la fe y que realmente viven conforme a la voluntad de Dios, tienen ese poder de parte de Dios de influenciar en aquellas personas que no son de nuestra familia y creer y llegar a creer lo que realmente nosotros creemos, amado hermano. Porque él va a orar a Dios. Por ejemplo, que el versículo 7 dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Ese le dijo Abraham al siervo, ¿no? Y cuando el siervo llega a la tierra donde tenía que llegar, lo primero que hace es orar. Y dice, Señor, si tú haces que una doncella, ¿no?, una virgen, ¿no?, venga aquí y yo le pida agua, no solamente me dé agua a mí, sino también le dé agua a los camellos. Y los camellos tomaban mucha agua, hermano. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que Rebeca era una joven muy fuerte, una mujer muy trabajadora, porque ella se va a encargar no solamente de darle de beber a Eliezer, al siervo de Abraham, sino también
a todos los camellos. Los camellos no tomaban pues un litro, los camellos tomaban cantidad de agua, porque ellos en la joroba, esa es la característica que tiene el camello, ¿no? Y todo ese trabajo lo hizo. Y lo hizo muy bien, ¿no? Lo hizo con una gentileza, con una entrega, con un servicio, con un don de servicio increíble, ¿no? Y cuando el siervo miraba lo que hacía, estaba también orando, ¿no? Y después él le pregunta de qué familia es, y ella le va a responder que era de la familia de Abraham prácticamente, ¿no? Que su hermano era Labán, que era hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, dice, ¿no? Y entonces aquí encontramos, por ejemplo, qué principio, ¿no? Que últimamente casi no se toma en cuenta, ¿no? Que los padres antiguamente eran los que elegían quién era o influenciaban sobre todo quién debía ser la esposa de su hijo, ¿no? Y eso ha sido hasta hace poco, hermano, hace 40, 50, 60 años atrás. Los padres prácticamente eran los que tomaban las decisiones. Una vez escuché a un predicador que se llama Salvador de Lutri, que a mí me gusta cómo predica, que es uruguayo, y él dice que andaba con su abuelo, él era adolescente, y un día le pregunta: abuelo, ¿cómo hiciste tú para no casarte con mi abuela, ¿no? Porque yo veo que ustedes se llaman mucho, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, mira. Y él le dice: el día que yo me casé, mi esposa me estaba esperando en la iglesia. Yo no la conocía. Yo la conocí a la hora que fui, porque ese día tenía que casarme y ya me habían escogido a la esposa. Ese día la conocí, ese día me casé con ella. Y nos amamos. ¿Lo has visto? A veces, amado hermano, el amor romántico que hace mucho daño realmente. Y cada vez el romanticismo, en lugar de... Es un amor, a veces muchos cristianos están influenciados por el mundo, porque no se casan para ser felices y terminan siendo infelices, ¿no? Porque nunca tú te casas para ser feliz. Tú te casas para cumplir la voluntad de Dios y seguir con el plan de Dios, ¿no? Entonces, aquí encontramos algo parecido a eso, ¿no? Este siervo va con esa dirección, con ese mandato, y él en todo momento respeta la decisión de Abraham, hace exactamente lo que Abraham le dice, pero lo más importante, amado hermano, que él depende de Dios, de Jehová o del Señor, en quien él había visto cómo Dios había prosperado a Abraham, porque él va a decir, ¿no? Mi amo, Dios lo ha prosperado y él es rico, le va a decir a la familia de Rebeca, ¿no? Y era verdad, ¿no? Cuando tú, amado hermano, tú y yo vivimos de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, tarde o temprano Dios no solamente te va a enriquecer espiritualmente, sino también económicamente, amado hermano. A todos, no importa, a veces yo veo que muchos no se quieren casar porque quieren tener su casa, su departamento, su carro y tonterías más, ¿no? Y lo único que hacen es, se casan y después, y algunos se adelantan, hasta los cristianos se adelantan, y ¿qué hacen para no embarazarse? Comienzan a tomar anticonceptivos, ¿no? Y después cuando se casan, ya no pueden tener hijos ya, porque violentan la voluntad de Dios. Amado hermano, a veces es mejor casarse con un hombre o una mujer que Dios, y en el tiempo de Dios determina que te cases. No esperes tener todo, ¿no? No incentiven, hermano, el día de hoy es lamentable, ¿no? Ver cuántos cristianos, parejas, yo no hablo del mundo, hermano, sino de parejas cristianos que se casan el día de hoy y no quieren tener hijos, hermano, y no tienen hijos. Es como un castigo de parte de Dios, aunque ellos dicen que han decidido, pero en realidad, cuando ya tú haces eso, prácticamente estás retando a Dios. Dios ha creado al hombre para que un día salga de la casa y se vaya, o la mujer se vaya, no dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. Abraham sabía eso. Abraham esperó cuántos años para tener a Isaac, pero no sabemos por qué tanto se demoró
Isaac y hasta que llegó a los 40 años, ya fue necesario buscarle esposa. Y esto, vemos la riqueza en todo, en este capítulo 24, es muy rico, amado hermano, de verdad. Es una historia de amor prácticamente, de decisiones. Y vamos a ver el carácter, el carácter de Rebeca aquí, por ejemplo. Rebeca no era una persona así delicadita, ¿no? Como muchos, no, era una mujer muy luchadora. También era depresiva, hermano, ya más adelante la vamos a ver, tenía su momento de depresión, pero eso no le quitaba a que ella fuera una mujer preparada, que Dios preparó para que después con Isaac tuvieran los hijos que Dios iba a determinar, ¿no? Que ellos tuvieran. Entonces pasó el tiempo y bueno, al final este hombre dice en el versículo 24, cuando él ve todo se cumple todo, en el 24, 26 dice, y el 25 dice, y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Mire, ¿no? Y adoró a Jehová. Adoramos a Jehová, hermano, cuando Dios responde realmente nuestras peticiones. Cuando decimos, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, cuando hacemos la bendición sacerdotal, se debe recibir en un acto de humildad. Los judíos, el pueblo de Israel, cuando recibía esa bendición, no lo hacía parado, se ponían de rodillas, hermano, porque sabían que el único que podía bendecirlo era Dios. Y este hombre se inclinó y adoró a Jehová. No le dijo otra cosa, ¿no? Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia, mire, y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y a la doncella corrió y hizo saber todo. Bueno, Rebeca fue y avisó, llegó con ellos en ese tiempo se ponían un arete aquí, ¿no? Y sus brazaletes de oro, ¿no? Llegó a su casa y dijo, me he encontrado con tal persona, y Labán, ya su padre no estaba vivo, su padre de ella había muerto, y era Labán, el hijo mayor, que junto con su madre se encargaron del hogar. Y llega, ya no tiene el diálogo con Rebeca, sino ahora el diálogo es con la familia de Rebeca. Y en el 33 dice, y le dijo, el 33, y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Y ahí le va a explicar a la madre de Rebeca, a Labán, a toda la familia, cuál era la razón por lo que él había venido. Y le va a decir en el versículo, vamos al 47, por favor, 24, 47. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de la verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, decláramelo, y si no, decláramelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, y no podemos hablar malo ni bueno. He aquí, Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. ¿No? Entonces ahí ya él come todo, y al día siguiente le dicen, todavía vamos a esperar unos días más antes que te vayas. Y él le dice, no, tienen que enviarme hoy día. No voy a esperar 10 días. Y su familia dice, no, que la doncella responde. En el 57 dice, ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémoslo. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Sí,
iré. Mire, una mujer, ¿qué característica? Ya pues más claro, cuando tú eres dirigido por Dios. Yo no sé cómo la familia de Abraham pudo llegar a tener tanto conocimiento acerca de Jehová. No, porque Abraham sale de ahí. De repente, muy probablemente, antes de salir Abraham de su tierra, de su parentela, le habló de Jehová a ellos. De por qué razón estaban saliendo y se iban a un lugar tan lejano, tan lejos como Canaán, y que tenía que dejarlo a todos. Que tenía que dejarlo a todos. A toda su familia, ¿no? Creo que esas cosas hicieron que ellos respetaran y honraran al Dios, a Jehová. Bueno, y le dejaron ir a Rebeca, a su nodriza, ¿no? Tenía su nodriza y llegaron a donde estaba Isaac. Dice en el 62, venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguet, y había salido a Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, he aquí los camellos que venían. Y Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo desde nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Mire, todo, ¿no? Todo esto es un plan de Dios, un propósito de Dios para seguir cumpliendo con la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios preparó a Isaac durante 40 años para que él conociera y viera a su padre cómo era, ¿no? Cómo era su padre. También no solamente va a aprender lo bueno de Abraham, sino también las cosas negativas que hizo Abraham, ¿no? Porque así como Abraham agarró y 2 veces ofreció a su esposa, él va a ofrecer una sola vez, ¿no? A Abimelech. A veces también la falta, los pecados que cometen los padres, también a veces los hijos lo hacen, ¿no? Pero lo importante en todo esto, amado hermano, y eso es lo que se ha estado insistiendo, de que no somos perfectos, es verdad, pero tampoco nos vamos a agarrar de eso, ¿no? Que hay errores, que a veces pecamos, sí, pero lo importante es cumplir con lo que Dios nos ha llamado. Por esto es una historia de amor, es una historia real, pero también de oración, de la intervención de Dios de una manera muy hermosa y bella, ¿no? Dios interviniendo, Dios soberano, Dios determinando lo que Él quería hacer, ¿no? De la promesa de Abraham, de que iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, los descendientes. Y aquí pareciera que eso no se hubiera a cumplir, ¿no? El otro día predicaba sobre Joel y los estudiosos dicen de que una langosta, ¿no? Una langosta en 6 meses puede producir 18 millones de langostas. Increíble, ¿no? Una langosta en 6 meses. Por eso que cuando se habla de la plaga de langosta es tan terrible, ¿no? Por eso que, pero miren aquí, de un hombre, ¿no? Que Dios habló, que se llamaba Abraham, le dijo, yo te voy a bendecir, yo voy a engrandecer tu nombre. Tú serás padre de multitudes, ¿no? Aquí se está formando, amado hermano. A veces las promesas de Dios, para cumplirse, tenemos que pasar muchas cosas. Y son historias de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, ¿no? Porque aquí estamos encontrando a Abraham como padre diciendo, mi hijo no se puede quedar solo. Aparte Jehová me ha dicho que de mí va a salir multitudes. Pero ahí es el amor de Dios en el hombre, en Abraham, escogiendo a este siervo para que este siervo se encargue de buscar lo que Dios había planificado antes de la fundación del mundo para Isaac, ¿no? Y ahí hay mucho de oración. No dice aquí la palabra de Dios que Abraham estuvo orando, pero le dice, ¿no? El ángel
que es en este caso Jesucristo, va a estar contigo, ¿no? Anda tú vas a lograr lo que te estoy pidiendo. Bueno, después de eso vamos a encontrar la muerte de Abraham. Abraham muere y pasan los años, 20 años pasan, 20 años para que recién pueda procrear Rebeca con Isaac. Rebeca también era estéril, lo mismo que Sara. Pero aquí no encontramos toda la historia y todo lo que hace, sencillamente lo dice en pocos versículos, ¿no? Dice el 25, 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. ¿Cuánto tiempo oró? 20 años. No, porque 20 años, se casó a los 40 años y a los 60 años tuvo el hijo. 20 años esperando. 20 años perseverando, ¿no? ¿Quién le enseñó a ser perseverante en la oración? Su padre Abraham. ¿Cuántos años esperó Abraham para tener a él como hijo, ¿no? Y cuando el ángel de Jehová le dice, a la vuelta de un año vas a tener el hijo, ¿no? Y lo tuvo, ¿no? Aunque Sara se rió, no lo creía. Yo una mujer, decía, no, pero pasó eso. Es decir, Dios muchas veces nos va a hacer esperar para ver y valorar lo que Él nos quiere dar. Aparte de eso, también preparar a los padres de los planes que Dios tiene, amado hermano. Aquí, en esta historia, vamos a encontrar cómo Dios va a ir cambiando, o más que cambiando, su soberanía, ¿no? Su decisión de Él, de cómo Él quiere hacer su voluntad. Y muchas veces, hacer la voluntad de Dios no siempre va a ser fácil, amado hermano. Casi siempre van a haber situaciones, porque ella salió embarazada, es verdad, y que ella comenzó seguro a sentir muchos dolores, y al final, ya en el vientre se estaban peleando, ¿quién? Jacob con Esaú, ¿se imaginan? Dice, y los hijos, 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Depresivo, ¿no? Y también otra vez lo va a decir cuando despide a Jacob para que se vaya a la tierra de su familia, también le dice, ¿para qué vivo yo? Si tú te quedas aquí, yo en un solo día voy a perder a los dos, ¿no? Porque Esaú estaba dispuesto a matar a su hermano. Dice, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Tú quieres amar? Consulta a Jehová, ora a Jehová, pídele consejo a Dios. ¿Tú crees que la persona con la que te vas a casar es la voluntad de Dios? Pídele el consejo a Jehová. ¿Quieres tener hijos? Dile, Señor, ¿cuántos hijos tú me quieres dar? Y ten los hijos que Dios quiere que tú tengas. Muchos dirán, pero pastor, usted realmente tiene 2. Sí, 2 tengo, es verdad. No porque nosotros quisimos, sino que a mi esposa, ya después del embarazo de Emily, tuvieron que operarla, ¿no? Totalmente. Y ya no pudimos tener más hijos, ¿no? No es que nosotros no quisiéramos, ¿no? Antes que haya nacido Carlos Jesús y Emily, fue una bendición de Dios, porque mi esposa estaba determinada. Lo que se creía era que no podía tener hijos, ¿no? Pero Dios nos dio 2 hijos, ¿no? Hay casos así, pero hay casos de que algunos pueden tener, ¿no? Mi madre tuvo 9 hijos, uno murió siendo niño, y de los 9 hijos, somos 8 hasta el día de hoy, ¿no? Ya mi hermana va a cumplir 80 años, la mayor. Somos 8 hijos que estamos, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, a veces miramos tanto como esta generación Z, que yo digo que esta es la generación de, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo he sufrido, ¿no? Esa es la generación Z. Esa es la generación que sale a hacer los problemas del día de hoy, en la humanidad. Esa es la generación que es destructiva, que está destruyendo,
no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Se le está dando una fuerza y como no piensan, porque ese es, pero tú joven, adolescente, piensa antes de casarte. Piensa antes de tener una relación con alguien del sexo opuesto, ¿no? Dice, y se cumplieron los días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Y en el 27 dice, y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Miren, aquí no es lo que tú quieres, es lo que Dios determina, amado hermano. Aquí encontramos a Isaac cometiendo prácticamente una falta, ¿no? Dios le había hablado a Rebeca y le había dicho que el mayor iba a servir al menor. Estaba diciendo que al que estaba escogiendo el Señor para que lo sucediera a él, no iba a ser Esaú, iba a ser Jacob, ¿no? Nosotros, si creemos en Dios, tenemos que aceptar los planes de Dios, amado hermano. Pero a veces nos gana lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? O a veces nos gana que los hijos hacen lo que nosotros queremos que hagan, pero esa es la voluntad de Dios. Que tus hijos hagan lo que tú quieres que hagan, o que tus hijos hagan lo que Dios quiere que hagan. A veces hay jóvenes, conozco a varios, que son profesionales, y le pregunto, oye, pero si tú eres ingeniera o ingeniero, ¿por qué no es desarrollo? No es que a mí me obligaron, pero yo estudié porque mis padres me obligaron a estudiar. Y a mí no me gusta esa carrera para nada. Así hay varios, hermano. Lamentablemente, ¿no? Si somos cristianos, amados, y amamos a Dios, no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere que tú hagas. Y eso es lo importante. Y aquí encontramos a Isaac amando a Jacob a Esaú más que a Jacob. Él debió haber amado a los dos por igual y saber que el escogido, el elegido por Dios, era Jacob. Y todo eso va a involucrar que Rebeca tome la posición que Dios quiere que se tomara. Y lamentablemente va a usar también, va a usar cosas que no son correctas, ¿no? La mentira, para poder conseguir la bendición. Alguien que realmente no valoraba la enseñanza de su padre, porque definitivamente Isaac les habló a ellos de la promesa de su abuelo Abraham, que Dios había recibido, y que ellos eran descendientes, y que Dios Jehová iba a hacer de ellos una nación grande. ¿No? Es verdad. A veces nosotros, en lugar de apaciguar las guerras que hay entre los hijos, lo que hacemos es incentivamos esa guerra. Y los grandes problemas suceden, amado hermano, es cuando ya los padres no están vivos. Yo conozco muchos casos de hermanos que mientras los padres estaban vivos, olvidas, eran más unidos, murió el padre, murió la madre, y terminan en grandes pleitos, hermano, pero grandes pleitos. A veces nunca más se vuelven a hablar, hasta se odian a muerte. Ha habido casos de hermanos que se han matado, hermano, porque los padres no dejaron en orden o dejaron la herencia con preferencias y terminan en grandes problemas, hermano. Para que nosotros no hagamos eso, por eso dice, no, ya más adelante el Señor va a hablar en la ley. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo más cercano? Tu esposa. Después de tu esposa, ¿quién es tu prójimo más cercano? Son tus hijos.
Tus hijos son tu prójimo, tu esposa es tu prójimo, tu esposo es tu prójimo, tus hijos son tu prójimo. La palabra prójimo no es extraño, ¿me entiendes? Ellos son tu prójimo, ¿me entiendes? Cuando tú estudias la palabra prójimo en el original, significa hermano prácticamente. Cuando tú vas a estudiar ahí y te metes a estudiar la palabra prójimo con el original en hebreo y comienzas a estudiar, llegas a esa conclusión. No dice el Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Y después dice, y amarás a tu papá, a tu mamá, y cuando te cases después vas a amar a tu esposa y después a tus hijos. Eso dice, no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hace distinción. No hace distinción. Definitivamente hay una relación muy especial entre los esposos, los dos son uno, ¿no? Pero los ha unido, y también con nuestros hijos. Pero si nosotros los amamos como Dios los ama, como Dios quiere que yo ame a mi esposa o mi esposa me ame a mí, y yo amo a mis hijos como Dios quiere que yo los ame, yo no voy a hacer favoritismo, ¿me entiende? Porque Dios, cuando le voy a orar a Dios, cuando yo recibo el amor de Dios en mi vida, Él me va a hacer que yo tenga ese equilibrio de amar a mis hijos por igual, ¿me entiende? Yo amo tanto a Carlos Jesús como a Emily, igual, amado hermano. Yo no trato de hacer favoritismo. En ningún momento he tratado, y yo siempre he dicho, ¿no?, que mis hijos, los hijos que tengo son los hijos que Dios me ha dado y que son de Dios y que yo los tengo el tiempo que Dios determine, mientras esté en esta tierra. Amado hermano, no cometamos ese grave error después de tener... Si tenemos un buen matrimonio, si nos amamos realmente como debemos de amarnos, no va a haber créalo, no va a haber favoritismo en los matrimonios, créalo. La mujer siempre tiende a tener preferencias por los hombres y los hombres siempre tienden a tener preferencias por las mujeres. Pero no hablamos de una sección de que el esposo, cuando somos equilibrados en Cristo Jesús y tenemos esa bendición de Dios, no es que hagamos acepción, sino que la mujer necesita, esto es bien importante, hermano, que el hombre se identifique con la mujer, el padre se identifique con la mujer. Cuando el padre no le da atención a la mujer, a la hija mujer, la va a encontrar en la calle, ¿me entiendes? Cuando el padre nunca se toma un tiempo para hablar con su hija, mostrarle su amor, mostrarle que él la ama. Hay mujeres que buscan un padre como esposo, de verdad. Y también pasa lo mismo con las mujeres. Cuando las mujeres no le dan ese amor, no ese amor protector, ese amor peruano que a veces le hace daño a los hijos hombres, ¿no? No. Ese amor normal que debe tener una mujer hacia su hijo hombre, ¿no? Para que no esté buscando una mamá. Hay hombres que se casan buscando mamá. Hay mujeres que se casan buscando papá. ¿Por qué? Porque los padres nunca tuvieron tiempo para ellos, ¿me entiendes? Nunca tuvieron tiempo, ¿no? Por eso que cuando Dios nos da la bendición de poder que el padre trabaje y la mujer se quede en el hogar atendiendo al hijo, es una gran bendición, amado hermano. Una gran bendición. Llegará el tiempo de Dios en que si eres profesional, que ejercerás tu profesión, pues, si es que Dios lo quiere. Y si no, es como cuando tú miras la historia de la familia Wesley, ¿no?, que ha sido de tanta influencia no solamente en Inglaterra, sino en el mundo. La madre de los Wesley, ella fue a un seminario, hermano, a estudiar para ser pastora, supuestamente. No, ella estudió para ser madre. Sabía griego, sabía hebreo, podía hacer exégesis de la palabra de Dios para ser madre. Y le daba 1 hora de atención a sus hijos. Y no se tuvo como más de 15 hijos. Y su esposo era un evangelista. A veces se iba por semanas o meses a predicar el evangelio y después venía y ella tenía que atender la casa. John Piper, que algunos conocen, un predicador, también su papá hacía lo mismo, pentecostal. Se iba, dejaba a su esposa con sus hijos, porque él tenía que predicar la palabra de Dios. Bueno,
cuando tú cumples tu rol correcto, no va a haber acepción, no va a haber favoritismo, ¿me entiendes? Tú vas a amar a tus hijos, vas a amar a tu esposa, vas a orar como aquí encontramos, ¿no? Permanentemente a estos hombres orando. Pero aquí no encontramos a Isaac en esa posición. Valoraba tan poco las cosas de Dios, ¿te imaginas? Se fue al campo a cazar y llegó totalmente agotado. Tenía tanta hambre que había un plato de lenteja que, como Jacob era un gran cocinero, seguro que le ganaba a todos los cocineros del mundo en ese tiempo, debe haber sido alguien su comida debe haber sido muy rica, seguro que cuando él entró, cae rico, ¿no? Mano, por un plato de lenteja vendió su primogenitura. Es decir, él decidió. ¿Qué tan poco pudo valorar las enseñanzas de su padre acerca de la promesa que Dios le había dado a esa familia? Y así también hay a veces hijos que por engreírlo nosotros, que le damos más importancia que lo debemos de dar a nuestros hijos, ellos desprecian la cosa de Dios. No, hermano, si tú ves que tu hijo desprecia a Dios, cuando hablo de desprecio es que ama menos a Dios que a ti, que te ama más a ti como madre, como padre. Si tu hijo te ama a ti más que a Dios, está despreciando a Dios. ¿Me entiendes? Y tú no puedes permitir jamás eso. Si tú eres alguien que Dios ha salvado y convertido, jamás debes permitir que tu hijo te ame más a ti que a tus padres, que a Dios. Que tú le digas, vamos a ir, no. Él tiene una responsabilidad en la iglesia, tiene una responsabilidad que tú lo has aceptado que lo tenga. Y un día tú decides que tus hijos se queden en su casa porque tú quieres que se queden, porque tiene tal situación y lo que tu hijo tiene que hacer, la responsabilidad, lo deje por debajo. No, amado hermano, ¿tú quieres que tus hijos lleguen a donde tienen que llegar? Primero es Dios. Si tú has aceptado que tus hijos tengan liderazgo, tengan posiciones en las cosas de Dios, déjala a tu hijo libre. ¿Me entiendes? Tú no puedes influenciar negativamente en tus hijos. Tus decisiones negativas tuyas van al final a perjudicarlo, amado hermano. Lo van a perjudicar. Mire, ¿qué hizo Esaú? Esaú fue bígamo. Se buscó 2 mujeres hititas. Tenía 2 mujeres. Jacob no tenía ni una sola mujer. 2 hititas. Antes, y decía amargura, tenía amargura, tanto Isaac como Rebeca. Pero a Isaac se le olvidaba rápidamente, se le olvidaba la amargura. Cuando tenía que tomar decisiones. Cuando va a morir, y ahí él sabe que va a morir, llama y le dice a Esaú, anda a cazar y tráeme la comida y cocíname lo que a mí me gusta, porque te tengo que bendecir. Mire, en el 26:34, lo que se ha leído hace un momento, cuando Saúl era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Bereía, Eteo, y a Bexamat, hija de Elón, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Cuando tenía 40 años, y aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, y llamó a Esaú, su hijo mayor, Génesis 27, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que te bendiga antes que muera. ¿Se olvidó? ¿De qué era? De que estaba haciendo todo lo contrario a lo que él había enseñado. Isaac fue bígamo.
Isaac solamente tuvo una sola mujer, que fue Rebeca. Y aún con todo, a veces hay padres que sabiendo que sus hijos están haciendo cosas nada correctas, le siguen dando cosas. Y le siguen dando cosas. Estás provocando a ira a tu hijo. Provocar a ira, no solamente, amado hermano, escuche bien iglesia. Provocar a ira no solamente es que tú agarras y lo tratas mal a tus hijos. Provocar a ira es que tú ves que tus hijos pecan contra Dios y tú no los corriges. Y tú no los enmiendas. Y tú no lo haces ver que ellos están pecando contra Dios y permites o te haces el ciego. Porque todo aquel que peca y vive en el pecado está bajo ¿qué? ¿Me escucho? ¿Bajo qué? Bajo la ira de Dios, hermano. ¿Me entiendes? Cuando, por ejemplo, Elí no estorbaba a sus hijos. Él sabía lo que hacían sus hijos. Él no lo estorbó. Él no le dijo, oye, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es que se están acostando con las mujeres ahí? Y todavía tomando el nombre de Jehová. ¿Les llamó la atención? No, hermano. Por eso que la muerte de sus hijos y la muerte de él fue terrible. Se enucó él. Hermano, por más que tú ames a tus hijos, tú no puedes consentir el pecado en tus hijos. Ese es favoritismo. Esa historia de amor se puede convertir en una historia de desgracia, de maldición, ¿me entiendes? Y Dios no quiere eso. No quiere, ¿me entiendes? Por eso digo que aquí encontramos a Rebeca, ¿no? Dios sabía lo que iba a pasar, ¿me entiendes? Dios es omnisciente, por eso que escogió a esta mujer, Rebeca, para que a través de ella Dios cumpliera lo que él había determinado, que Jacob era el que tenía que tomar la bendición. Lo hizo de una manera incorrecta. Dios se lo permitió, no fue la voluntad de Dios, pero al final se consiguió el objetivo, amado hermano. Lo podía haber conseguido de otra manera, de otra forma, pero esta mujer, en su pasión por amar a Dios, ¿no? Al Dios de su tío Abraham, ¿no? Hizo posible, Abraham, su tío, su abuelo, es lo que no acuerdo, hizo posible que se cumpliera la promesa. Tú miras, ¿no? Abraham, Jacob entiendas, ¿no? Pero cuando tú miras a Isaac en el capítulo 26 que ha leído hace un momento Katy Beltrán, cuando tú miras, tienes una idea de Isaac, de alguien así muy delicado, tierno, ¿no? Pero si tú miras el capítulo 26, vas a encontrar la firmeza, la valentía, el coraje que tenía Isaac. Que al final Abimelech viene a hacer alianza con él. Mire, cuando Dios está contigo, hermano, Dios te da coraje, Dios te da valentía, Dios te da integridad. Abimelech viene a buscar alianza después de que Abimelech lo había expulsado, porque era tanta la prosperidad que Dios le dio a Isaac, que Abimelech, que es el padre de los filisteos también, tiembla ante el poder de Dios en Isaac. Tiembla, amado hermano, y hace pacto, ¿no? En un ratito, el 26, 29, la última parte, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac lo despidió y ellos se despidieron en paz. Es decir, lo mismo. Aquí, cuando tú consigues las cosas que Dios quiere de la manera incorrecta, pero la consigues al final, vas a pagar, te va a costar mucho ordenarte, ¿me entiendes? Aquí Jacob le pudo haber dicho a su madre, mamá, está bien lo que tú estás queriendo hacer, pero no es la forma correcta. No estoy de acuerdo. Pero lamentablemente Jacob acepta todo esto. Acepta todo lo que su madre le dice. Y consigue
la bendición de que él ya la tenía, amado hermano. ¿Qué hubiese hecho Dios? No sé. Porque cuando él lo vendió por un plato de lentejas, Esaú, su primogenitura, Dios iba a hacer que esa bendición fuera para Jacob. Pero ella lo hace de otra manera. Ella logra eso, pero sabe que al final tiene que dejar a su hijo. Yo estaba buscando en la Biblia, no encuentro la muerte de Rebeca, no encuentro la muerte de Rebeca, no sé si estoy mal, pero la he buscado y no la encuentro. Ella le dice, no, cuando ya las cosas pasen, cuando tu hermano Esaú ya esté calmado, yo te voy a hacer llamar y tú vas a venir. Nunca lo pudo llamar. El que tomó la decisión de regresar a su tierra fue Jacob. Pero ¿después de cuánto? Después de ¿qué no le hizo Labán? ¿Qué no le hizo Labán para explotarlo, para hacerle tantas cosas? Entonces tú puedes conseguir, amado hermano, lo que Dios tiene para ti de la forma incorrecta. Pero mantenerlo te va a costar. Y te va a costar mucho, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a decidir correctamente con la verdad, nuestros hijos van a decidir conforme a la verdad. Y ahí está el error, pues, ¿no? de Isaac. Porque en el 26 dice, y Abimelech vino a él desde Gerar. Cuando Isaac desciende a Gerar, él le dice, ¿no? Dile que eres, en el 26:7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. Es decir, aquí encontramos a un Isaac que mentía, ¿no? Y en base a eso él consiguió algunas bendiciones. Nosotros lo que tenemos que hacer en todo momento, amado hermano, es vivir conforme a la verdad. A veces es mejor perder por decir la verdad que ganar por hacer cosas incorrectas. Que puedes ganar, pero eso te va a costar, ¿me entiendes? Dios te lo va a permitir. No es la voluntad de Dios jamás, pero vas a pagar un alto precio. ¿Cuánto tiempo estuvo Jacob prácticamente casi de esclavo de Labán? Casi 30 años, ¿no es cierto? Para conseguir la mujer que él quería. ¿No? Se quedó ahí, y aún él tuvo que negociar con su hermano Esaú. Para terminar, lo importante, amado hermano, es que si nosotros, como padres, nos equivocamos y hemos hecho favoritismo con alguno de nuestros hijos, ya no lo hagamos y aceptemos el plan de Dios. Nuestros hijos no van a ser iguales. Cada uno tiene talentos, dones particulares. Uno va a prosperar más que el otro. Uno va a tener mayor capacidad que el otro, ¿me entiendes? Pero igual tú lo tienes que amar. Si a alguien le nace un hijo que tiene Down, ¿lo deja de amar? No, hermano. Lo ama a veces con la misma pasión que ama a su hijo. No como algunos agarran y tratan de desaparecer ese hijo. No, hermano. Cuando uno es padre de veras, va a amar. Y hay que corregir los errores. En el 27:30, ahí estoy mal. Ya sabe la historia, ¿no es cierto? Llegó Esaú y Esaú hace un escándalo terrible. Al final decide matar a su hermano. Todo eso hizo reaccionar a Isaac. El versículo 39. Entonces, Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba.
y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mire, le dice, lo bendice a su hijo, pero ya no con la bendición de primogenitura, sino que debió haberlo hecho antes, reconocer que Esaú era el primogénito, pero nació para servir a su hermano. Recién, después de pasar todas estas cosas que hace su hijo, hace lo que Dios le había dicho a través de quién, de Rebeca, que Dios le había hablado, que el mayor iba a servir a quién, al menor. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Mire, en el versículo 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mí, vos levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privado de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Tet. Y Jacob toma mujer de las hijas de Tet, como estas, de las hijas de esta tierra. ¿Para qué quiero la vida? ¿No? Era depresiva. Pero aquí está, mire, cuando Isaac se corrige, el 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí a la mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que dé la tierra que moras, en la que te dio Dios de Abraham. Esa bendición debió haberla tenido Jacob sin haber hecho lo que hizo. Pero al final Isaac reconoce que él se había equivocado y que lo bendice a quién. ¿Bendice a quién? A Jacob. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Hermano, tú de repente no te das cuenta, pero órale al Espíritu Santo, y de repente el Espíritu Santo te puede hacer ver de que estás haciendo acepción con tus hijos, que tienes favoritismo como madre o como padre con uno de tus hijos. Ya tus hijos te lo han dicho y tú dices que no. Y te lo dicen y te lo dicen y te lo vuelven a decir y tú dices que no. Ora a Dios, deja que el Espíritu Santo te muestre. Y si es verdad, haz como hizo Isaac. Reconocer. Amado hermano, lo llamó a Jacob. Antes de que se fuera Jacob, nuevamente Isaac lo bendice. Y le dice, y le da las promesas que él había recibido de Abraham. Ahora ya no está ahí, ¿no?, con el engañando, no, es la piel, mira, era tan velludo que era, te imaginas lo velludo que era Esaú, pero es la voz de Jacob, qué raro, ¿no? Pero ya igual lo bendijo, porque así fue, ¿no? Estaba viejito, oye, huele a mi hijo Esaú, pero habla como Jacob. Él dudó, pero al final lo bendijo. Pero aquí ya no hay duda, aquí lo dice. ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor? Que nos podemos equivocar, amado hermano. Lo que Dios ha propuesto hacer con nuestros hijos lo va a hacer, amado hermano. Y todos, si ellos nacen y si Dios los salva y los convierte, son escogidos de Dios. Son hijos de Dios para la gloria de Dios, ¿me entiende, amado hermano? ¿Qué significa eso? Que cada uno va a cumplir su plan. No es que el otro sea más sabio, más inteligente. Mira ese cazador, mira, le dijo, saca todo y tráeme lo que a mí me gusta y cocínamelo. Y no reconoció nada de Jacob. Hermano, cada hijo tiene un talento. Cada hijo o hija tiene una forma que Dios lo ha creado. Y eso, lo más importante, que tú como padre y madre estás en ellos. Jamás un hijo va a decir, no, 100% del papá, no. En un hijo están los dos, amado hermano.
Amemos a nuestros hijos como Dios quiere que lo amemos, que no hagamos acepción. Por eso dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién más que un padre y una madre de amar a sus hijos como uno mismo, hermano? No hagas acepción, no cometas ese error. ¿Me entiendes? Ámalo, ámalo. No esperes que pasen, que se terminen odiando como Esaú. Juró matar a su hermano, pero Dios obró, ¿no? Y el día en que se encontraron, tú mira esa parte, es increíble, como todo lo que tiene que hacer esa noche, Jacob se pasó toda la noche orando, ¿no? Y el Señor le dice, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a Israel, te vas a llamar Israel porque has luchado con Dios y has vencido. Se le colgó, el Señor le hirió y él se le colgó del cuello. No te dejaré hasta que me bendigas porque mañana me tengo que enfrentar con su hermano. Y al día siguiente, hermanos, se reconciliaron. Y el día que murió Isaac, los dos lo enterraron. ¿No? Costó. ¿Tú quieres que tus hijos sufran? Hay hijos, hermanos, que a veces, porque los padres lo han hecho tanta sección, que cuando mueren ni siquiera se aparecen en el velorio ni el entierro de su padre. Porque hicieron tanto favoritismo, que ninguno de los que está aquí en esta noche hagamos ese pecado, amado hermano. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta historia de amor. Porque el amor que supera todo eres tú, mi Dios. Eres tú, mi Dios. Eres tú, mi Dios. Ese amor que has puesto en nuestros corazones. Ese amor de poderte amar a ti y amar a nuestra esposa y a nuestros hijos, Señor, como tú quieres que lo amemos. No es fácil, Señor, hacer acepción de personas, Señor. Pero si hay alguien que lo está haciendo, tu Espíritu Santo lo haga entender y comprender. Porque tú eres santo, Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.